así que para mí es un agrado poder compartir como con ustedes y poder entregarle algunas ideas que van en bajo, bajo el prisma de poder entregar algunos elementos y espero, la verdad, preguntas, porque en general nadie puede decir qué es lo que va a pasar, pero sí podemos ir tomando algunos elementos que metodológicamente nos ayudan a entender todo esto. Eh, Permítame compartir pantalla. Ya, ya. Ahí estamos con toda eh, con todas las cosas. La perspectiva en la cual yo abordo todo esto es desde el punto de vista del análisis estratégico. Es decir, esto es una exposición de ideas orientadas a que quienes la escuchan tengan elementos para poder complementar su propia visión, poder enriquecerla, poder generar quizás nuevas aproximaciones y particularmente tener algo para poder conversar más allá de la coyuntura que cada uno de nosotros le corresponde vivir o observar. El tema está en de poder dar una visión macro, porque muchas veces, como bien dice el dicho, los árboles no nos dejan ver el bosque. Entonces, bajo esa prima está hecha esta presentación. Vamos digamos, a lo concreto. Hay una cosa metodológica asociada a los diagnósticos para poder contextualizar bien lo que, lo que hemos dicho, o lo que pretendemos decir en realidad. La primera cosa es entender de que estamos frente a una situación que algunos denominan elefante negro. En prospectiva, que es una disciplina que en términos metodológicos se dedica a explorar los futuros, un elefante negro constituye en la práctica algo que tenemos encima pero que no vemos, pero que es tan potente y tan fuerte que en definitiva digamos, termina aplastándonos muchas veces. Pero está al lado y no somos capaces de poder verlo. Algo así como los árboles no dejan ver el bosque. Y al lado de eso normalmente está lo que ha aparecido ahora, que es el cisne negro, que es un evento de muy baja probabilidad, pero con un altísimo impacto. Y en esa perspectiva, digamos, lo que tenemos como contexto macro para poder empezar a conversar es que este elefante negro es la desigualdad en todas sus dimensiones y el cisne negro es la pandemia. Ahora, la adición de ambos fenómenos nos da un problema en términos de lo que se denomina el enfoque VICA, que ustedes lo pueden buscar, es un enfoque que nos permite un análisis estratégico, pero que nos permite poder también separar en categorías lo que estamos viviendo, lo que estamos observando. Y eso tiene que ver con que nos genera un escenario de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y ambigüedad. Y eso tenemos que ser capaces de resolverlo. Entonces el tema nuestro es cómo hacemos para poder caracterizar la volatilidad, cómo hacemos para disminuir la incertidumbre o tener algún manejo respecto a alguna de sus variables, cómo hacemos para entender esa complejidad con todas sus relaciones e interacciones y de qué manera evitamos la ambigüedad para poder definir un camino que nos lleve hacia, ¿no es cierto?, digamos, hacia lo que nos interesa. Ahora, que es superar justamente estos dos elementos que se han adicionado hoy en día. Para el caso de Chile, el tema de la desigualdad está en directa relación con lo que se ha denominado el estallido social del 18 de octubre del año pasado y una pandemia que ha sido parte de lo que sucede hoy día a nivel, ¿no es cierto?, digamos, global y que a Chile obviamente también le afecta. Algunas consideraciones generales que me parecen a mí de relevancia. ¿Qué cosa instala la pandemia? Eh, Teniendo presente de que ya el estallido social lo tenemos incorporado dentro de toda esta reflexión. Primero, nos instala un stand-by que nos obliga a hacer un ejercicio autocrítico, tanto desde el punto de vista colectivo como desde el punto de vista individual. ¿Cómo estoy yo en la sociedad? ¿Cuál es mi nivel de felicidad, de indignación, de irritabilidad respecto a cómo yo me he comportado? ¿Cómo la sociedad ha de alguna forma respondido a todos estos elementos que están asociados a las implicancias o consecuencias de la desigualdad con lo que es la pandemia? Entonces, lo que se ha ido planteando es la necesidad de un reinicio. ¿Qué sociedad tenemos realmente? ¿Qué sociedad queremos como recomponer? Y esto también se expresa a nivel global con esta suerte de reset o reinicio de lo que queremos realmente en el futuro y qué cosas son las que debemos de alguna manera establecer como relevantes a futuro. Entonces, acá viene una cosa que no es menor, en términos que
lo que está en juego a modo de reflexión, se lo dejo para que ustedes también lo hagan, es que en siglos pasados, siglo XVII en adelante, ¿ah? El Estado definió la sociedad que quería construir. Quien tenía el control del Estado definía la sociedad. Pero hoy día pareciera ser que la sociedad quiere un Estado que satisfaga las necesidades que la sociedad tiene. Entonces, ya la sociedad no está pidiendo autogobernarse, sino que está pidiendo que el Estado sea mucho más resiliente, si ustedes gustan, y se ponga al servicio de la sociedad, y no que el Estado defina el modelo de sociedad. Entonces, hay una cuestión ahí que no resulta ser menor y que de alguna forma nos da una aproximación, si no distinta, al menos una posición de observación diferente respecto a lo que la sociedad está pidiendo al Estado, en torno a lo que esa expectativa que la sociedad tiene, dejando de lado esta suerte de creencia, eh, creencia o de alguna forma la idea de que el Estado es el que define el modelo de sociedad. Esto también lleva a un cuestionamiento en torno a la estructura macroeconómica neoliberal que sostiene el proceso de globalización. Y esto supone un cambio, una transformación y respecto a la relación que hay entre economía, que se instala dentro de este proceso como una variable independiente, y queda la política como una variable dependiente. Hoy día lo que estamos diciendo a raíz de las afirmaciones anteriores es que la política tiene que pasar a ser la variable independiente y la economía tiene que pasar a ser la variable dependiente. Es decir, hay un cambio de prioridad y un cambio de la manera en que observamos esta suerte de nuevo reinicio de la sociedad que queremos tener. Y eso se hace a partir de la política. Y si hablamos de la política, estamos hablando de la distribución del poder, estamos hablando de cómo se resuelven los conflictos y estamos hablando preferentemente del bien común. Y si hablamos de esas tres cosas, estamos hablando además, en términos transversales, en términos más valóricos, si ustedes gustan, del imperativo ético respecto a la sociedad que se quiere construir. Y la sociedad y el lugar que cada uno de nosotros va a tener respecto a todo eso. Hay una serie de otros elementos más que uno podría considerar, que es respecto a los nuevos factores que inciden en el comportamiento político y que van más allá de la racionalidad, por ejemplo, y tiene que ver con la suerte de las emociones hacia la política, a la manera en que yo intuyo, percibo o interpreto la realidad, y que no necesariamente tienen que ver con esa suerte de racionalidad que estaba muy asociada a la visión económica en términos de cómo se comportaban el consumidor, el cliente o el ciudadano, en virtud de determinadas lógicas o determinadas digamos, pensamientos preestablecidos en términos de lo que el ciudadano podría o no podría hacer. Y ahí hay todo un tema, yo diría que es bastante de fondo, pero que lo dejo solamente, digamos, indicado. Un segundo elemento de consideraciones tiene que ver con la implicancia de la desigualdad, en términos de que nos genera una necesidad de buscar, y acá lo dejo en términos bastante amplios, métodos, formas, mecanismos, procesos que nos permitan replantear las condiciones y características en las cuales funciona la democracia. Ya no basta con que sean los ejes de participación y representación, sino que estamos hablando del funcionamiento democrático para poder hacerse cargo del tema del poder, del conflicto, del bien común y dentro de todo eso de la ética, que en términos concretos se transforma en la transparencia, ¿ya? Se transforma en la equidad, se transforma en la práctica en el no abuso de poder, en las adecuadas regulaciones. Yo creo que ahí hay un tema que no es menor. Otra cosa que aparece como bastante evidente, aunque no siempre lo evidente como es perceptible para todos, es que la pospandemia nos va a exigir a los países tener una visión de mediano a largo plazo, una hoja de ruta, mejor dicho, de tal forma de poder estar en condiciones de poder asumir los escenarios que van a aparecer después de la pandemia. La pandemia, o sea, la pospandemia, empieza, para los efectos de análisis por lo menos, cuando tengamos acceso a la vacuna. Es ahí donde la pospandemia va a tener todo el sentido necesario para poder mirar si tenemos esa hoja de ruta o no. ¿Ah? Para países como Chile, la cuestión es bastante compleja,
porque Chile es referente en muchos sentidos y lo está haciendo hoy día también como referente. Lo fue en la globalización con la instalación del modelo neoliberal en nuestro país a contar del año 80. Lo es actualmente en términos de cómo ha enfrentado el estallido social y cómo está enfrentando la pandemia, y lo va a seguir siendo en términos de cómo Chile enfrenta la pospandemia. En consecuencia, eh, Chile necesita tener una perspectiva y una visión estratégica para poder consolidar esta independencia, autonomía relativa y razonable que Chile posee hoy día, siendo una economía muy pequeña o un país muy pequeño. O sea, somos 17 millones en un universo de más de 7.000 millones a nivel global. ¿Y de qué manera vamos a enfrentar todo eso? Otro elemento de consideraciones tiene que ver con lo que va a pasar en junio del año 2021. Ocasión en la cual está convocada por el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum y el Fondo Monetario, a todos los países para poder hacer un replanteamiento de los pilares en los cuales se sostiene la globalización, y eso implica una modificación del modelo neoliberal. Sin querer entrar en mayor profundidad, esto significa una democracia del siglo XXI, para decirlo en términos muy simplistas incluso, pero va a significar una discusión muy potente y que estando en junio, porque esta reunión se iba a hacer en el mes de enero, se traslada a junio, teniendo presente de que ahí va a estar la vacuna ya disponible a nivel mundial. Puede ser meses más, meses menos, pero en junio se estaría dando este debate del Foro Económico Mundial para poder definir cuáles son las modificaciones que se le va a hacer a la globalización. Eso conlleva varias cosas. La globalización se mantiene, lo que se cambia son los elementos que componen los pilares asociados al neoliberalismo, y eso implica una nueva ecuación entre Estado y mercado, para decirlo en términos fáciles. De esta forma, la afirmación siguiente tiene que ver con el hecho de que Chile depende de lo que pasa en el mundo. Chile es uno de los países más interdependientes a nivel global. Chile no tiene capacidad propia de autosostenerse por sí mismo si no está en sintonía con lo que pasa en el mundo. En consecuencia, si no vemos lo que pasa en el mundo, no vamos a saber cuáles son las reformas reales que hagamos en el ámbito laboral, educacional, social, tecnológico y las áreas que ustedes desean, si no estamos en condiciones de poder mirar qué es lo que está pasando a nivel macro, a nivel del mundo. Entonces, el tema para nosotros es más que relevante cuando tengamos acceso a la vacuna. Ahora, la cuestión de la vacuna tiene varias otras consideraciones. La primera tiene que ver con el hecho, más allá que tengamos contratos no firmados, ¿vale? La vacuna hoy día se ha transformado en un tema político y económico. La cantidad de empresas que hoy día se están preparando para hacer, digamos, toda la logística de traslado, mantención y distribución de la vacuna no son menores a nivel global. Hay líneas aéreas, por ejemplo, que están adecuando sus aviones para poder colocar containers. Los que hacen containers están viendo de qué forma generan la refrigeración que se requiere. Si fuese, por ejemplo, la vacuna Pfizer, significa 70 grados bajo cero. Eso tiene una serie de complicaciones logísticas para poder trasladarla. Les comento así al pasar, de que solamente 25 países tienen capacidad de poder recibir en sus aeropuertos con containers, con containers que mantengan esa temperatura bajo cero y que sean capaces de tener un control de la cadena de frío. Solamente 25 países tienen esa capacidad tecnológica de poder recibir esto y hacer la distribución. Eso significa que Pfizer ya nos coloca un obstáculo, que probablemente se pueda resolver, pero hoy día eso no está tan claro como uno quisiera. Lo segundo es que si no es Pfizer, será Moderna o Azteca o será otra, pero cada una de ellas tiene algunas exigencias para hacer el traslado, ¿ah? Y luego los países tienen que ver cómo hacen la distribución. La distribución asegurando que la vacuna llegue en buen estado. Un segundo tema es a quiénes se va a vacunar primero y cuál es el plan de gradualidad. Les puedo anticipar de que en Chile hay 3 comisiones trabajando en esto actualmente, ¿ah? Y en eso acá no se está improvisando absolutamente nada. Sin embargo, la cadena logística es un tema que preocupa porque supone muchos recursos que los países, y en este caso Chile, que estamos a Arica Punta Arenas, por la cantidad de kilómetros, de miles de kilómetros que eso significa, es bastante complejo. Ahora, pero eso, digamos, es quizás por la vía de anécdota. El tema está en que,
¿quién va, el tema principal es quién va a certificar la vacuna? Hasta donde yo he podido conocer y averiguar y leer, solamente hay dos organismos a nivel mundial en capacidad e credibilidad para certificar la vacuna. Uno es el europeo y el otro es el estadounidense. ¿Qué pasa si China y Rusia, que a lo mejor la venden más barata y dicen que tiene mayor efectividad? La vacuna de Sputnik hoy día aparecía con un 95% de eficiencia. ¿Qué pasa si eso no está certificado por estos organismos, ni siquiera por la OMS? Pero sin embargo más barata. ¿Qué va a pasar con eso? El tema de certificación va a ser un tema. Lo segundo es que esa certificación, esa certificación pasa a ser fundamental para poder establecer quién va a acceder a qué vacuna. Vamos a acceder todo a la que el Estado nos da, o va a haber una oferta privada donde yo, si tengo los recursos, me puedo ir a vacunar a Miami, o puedo comprar una a través de mi SAPRE o directamente a un distribuidor o un laboratorio que la venda o la traiga directamente a Chile. ¿De qué manera se va a hacer eso? Bueno, eso todavía no está tan, digamos, tan definido. Y luego viene todos los efectos colaterales de la vacuna. ¿Qué pasa si la persona que se vacuna tiene diabetes, por ejemplo, tiene problemas cardíacos, tiene cualquier tipo de enfermedad preexistente? Bueno, hay una serie de dudas que todavía no se plantean, pero que van a ser parte del debate que nos va a acompañar en el verano. Con estas consideraciones generales, así a grosso modo, vamos a ver lo que es el tema de la pospandemia a nivel global primero, para luego caer en lo que pasa en Chile. El mundo post pandemia va a estar, digamos, nos ha obligado a un proceso de adaptación, donde lo que tenemos es un liderazgo estadounidense menguante, que ha ido disminuyendo, y se supone que va a replantearse con la llegada de Biden a contar el 20 de enero. De aquí al 20 de enero puede ser una eternidad en muchos sentidos. Lo que sí tenemos claro es que Biden vuelve al multilateralismo, es decir, vuelve a ser parte del cambio climático, donde Trump se había salido, vuelve a ser un actor participante y activo en los principales organismos internacionales, pero eso no significa que Estados Unidos cambie su interés como país. Y los intereses de Estados Unidos como país parten por mantenerse como una potencia hegemónica en todos los ámbitos, tecnológico, político, militar, comercial, financiero. Entonces, tenemos que ser capaces de poder ver cuál es la propuesta real con la cual llega Estados Unidos. Y un eje de esa propuesta real tiene que ver su relación con China y cuál va a ser su esquema de negociación para evitar que China se apodere y se apropie de la tecnología estadounidense. Y acá hay todo un tema de fondo donde va a ser muy relevante, donde si bien es cierto con Biden, la relación con China va a ser mucho más del soft power, es decir, mucho más asociada a una negociación, mucho más asociada a una conversación, no es cierto de que eso vaya a ser en beneficio de todo el mundo. Si bien es cierto el G20, que se acaba de reunir este fin de semana, liderado por Arabia Saudita, digamos, estuvieron de acuerdo en colocar recursos para poder entregarle la vacuna gratuitamente a los países más pobres. Chile no cae dentro de ese rango definido por el G20, por ejemplo. Entonces, vamos a tener mayores facilidades, y si China nos da más facilidades, vamos a hacer eh, parte del conflicto en la negociación que tiene China con Estados Unidos. Eso aún no está, digamos, adecuadamente claro. Los lineamientos de Biden en su campaña presidencial y en el programa que presentó son bastante parecidos a los que tenía Trump, lo que se modifica en la manera de negociación entre China y Estados Unidos. China está aprovechando todo este momento para digamos, poder tener un mayor dominio sobre Hong Kong, que es fundamental en términos de plataforma financiera para todo lo que es la estrategia comercial china. En consecuencia, hay ahí un tema. ¿Para qué hablar de las inversiones chinas en todo el mundo? Hoy día tenemos un debate en nuestro país a ese respecto. En consecuencia, la cooperación mundial va a estar limitada por criterios geoestratégicos, geopolíticos y geoeconómicos, en torno a lo que va a pasar la vacuna, cómo se va a entregar, cuál va a ser las restricciones que van a tener los laboratorios, y así sucesivamente una serie de temas que es necesario anticiparlos en alguna forma. Por lo tanto, va a haber una discordia entre los grandes poderes.
En consecuencia, yo creo que hay acá que un COVID-19 que está marcando un antes y un después, por decirlo, un punto de inflexión, por decirlo de alguna manera, pero también el mundo post-pandemia tiene que enfrentar esta suerte de superposición que el futuro tiene por sobre el presente. Estamos viviendo el presente y el futuro lo tenemos encima nuestro. No al lado ni adelante, no, encima. Y eso hace que eh, lo que hagan los líderes mundiales va a ser muy relevante en términos de cómo se muevan y cómo vean el futuro. Si nosotros queremos ir a ver cuáles son los escenarios o los campos de batalla, como se dice en alguna literatura, a nivel mundial, estos campos de batalla van a estar en 4 dimensiones específicas. Primero, el dominio del ciberespacio, donde está todo el tema del 5G, donde está todo el tema todo el mundo ciber en el fondo, comunicaciones, data, y por tanto estamos hablando de la economía y estamos hablando del comercio también. Pero también va a estar en el ámbito del dominio oceánico. Un dominio oceánico no solamente por la protección o la seguridad que requieren las rutas marítimas, sino que en virtud del alimento que hay en el océano. Toda la biodiversidad que hay en el océano se plantea como una prioridad estratégica a todas las potencias en virtud de la necesidad de alimento de la población de aquí al año 2050. ¿Ya? Y eso es un dato no menor para un país como Chile, que tiene casi alrededor de 4.000 kilómetros lineales de costa por 200 millas de zona económica exclusiva. Y que, digamos, nos genera un tema respecto a qué queremos hacer con todo ese espacio inmenso que tenemos de océano a nuestra disposición, que si le sumamos esa misma dimensión alrededor de Isla Sala y Gómez, Isla de Pascua, vemos que es una cantidad no despreciable. La otra dimensión es el dominio de las potencias por el espacio exterior. Hoy día eh, hay una cantidad de satélites que superan los 10.000 orbitando alrededor de la Tierra. Están todo lo que son las estaciones espaciales de las potencias, donde está Rusia, donde está China, donde está Estados Unidos, donde está India. Se han ido sumando otros países a todo este elemento de dominio exterior del espacio exterior, que va a ser un tema relevante y donde Chile está un poco alejado. Apenas nosotros hablamos de satélites, no ni siquiera hablamos de viaje a la Luna ni cosa parecida, cosa que eventualmente va a ser bastante habitual de que aquellos que tengan mayores recursos puedan irse a pasar a un verano en una estación espacial o ir a la Luna o quizás de aquí al 2050 a Marte. Y lo otro que está más cerca de nosotros y que nos genera una serie de desafíos es la cuarta revolución industrial y todo lo que eso significa en términos de nanotecnología, inteligencia artificial, robótica, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es importante entenderlo porque a raíz de estos elementos, de la pugna que hay entre Estados Unidos y China, y quizá adelantándome un poco, pero creo que es prudente decirlo ahora, hay muchas empresas que inicialmente instalaron sus fábricas en China, que a raíz de la incertidumbre y la ambigüedad y la volatilidad, ¿no? Que hay y la complejidad que hay entre la negociación entre China y Estados Unidos, están decidiendo sacar sus fábricas de China y están buscando países donde colocarlas, ¿ya? Para poder evitar las sanciones, para poder evitar unas restricciones a su modelo de negocio o a su productividad futura, en términos de todo lo que significa el uso de la tecnología, en virtud de todo lo que implica esta cuarta revolución industrial. Y por esa razón, vuelvo a hacer el link con lo que decía inicialmente, los países que no tengan una hoja de ruta de mediano o largo plazo no van a poder aprovechar esta oportunidad. La pregunta es si América Latina está en condiciones de eso o no. Ya vamos a abordar algo de eso. En lo inmediato, lo que tenemos nosotros es una recesión mundial con un debate, yo diría, debería muy directamente a los cambios de paradigma económico, cosa que no es fácil, y una modificación acerca de los modelos de desarrollo. Acá en Chile ya se habla de la ciudad inteligente, se habla de la ciudad sustentable, se habla de todos aquellos elementos que devienen del cambio climático. Acá en Chile hay que agregar el tema de la sequía, que es un tema que debemos resolver en el futuro, y y lo tenemos todavía ni siquiera como riesgo, sino como una amenaza real, y de forma tal de que hay una modificación geoestratégica y geoeconómica en la cual tenemos que hacernos cargo a nivel mundial porque dependemos de lo que ahí pasa, en definitiva.
si uno, en términos simples, significa que va a haber cambios en las alianzas globales, se va a incorporar India, que es un actor que ya en términos de población, por ejemplo, va a superar a China. La confrontación o la conflictividad entre China e India es más que evidente, lo vemos quizás no solamente por la zona del Tíbet, sino que particularmente por Cachemira, también está Pakistán, en fin. Pero India probablemente va a terminar siendo parte del Consejo de Seguridad con derecho a veto, que sería la manera de poder asegurarnos de que esté en un mismo lugar con todas las demás potencias que van a definir lo que se viene en adelante. Lo otro es que África aparece como mercado emergente. Ya tenemos, digamos, nos acercamos, digamos, hay a la decena de ciudades en África que tienen más de 1 millón de habitantes. Eso en todo sentido. La pregunta es, por ejemplo, Chile está viendo ese mercado, está interesado en ese mercado, que es el lugar donde nuestra capacidad, perdón, nuestra capacidad industrial y manufacturera a lo mejor puede tener un objetivo muy interesante en términos de poder darle crecimiento y dinamismo a nuestra economía interna con un factor, digamos, de mayor industrialización. Está lo que va a pasar con el Brexit, que no solamente depende de cómo Reino Unido negocie con la Unión Europea, o termine esta negociación, que ha sido bastante complicada en estos meses, sino que también cómo negocie con Estados Unidos. ¿Ya? Es evidente que a Estados Unidos le interesa al Reino Unido. Cuando hablamos de Reino Unido, hablamos de Commonwealth, que lo principal significa Inglaterra, significa, qué sé yo, Canadá, significa Australia, significa Nueva Zelanda. Australia y Nueva Zelanda están en el Indo-Pacífico, pero también están en el Asia-Pacífico. Entonces, hay acá temas. Está China y sus objetivos que se deben considerar en 2049, cuando ellos están trabajando. De hecho, hace 2 semanas atrás, el Partido Comunista Chino tuvo una reunión de varios días para poder replantear sus objetivos estratégicos. Y el año 2049 se cumplen los 100 años de la revolución de Mao o la creación del Ejército Popular de China. Y al 2049 China quiere ser la potencia más importante a nivel mundial, al menos desde el punto de vista económico-comercial. El tema está en que si hablamos de economía y comercio, estamos hablando de industrialización y estamos hablando de tecnología. Y si hablamos de todas esas cosas, estamos hablando de sistemas de armas, estamos hablando del espacio exterior, estamos hablando de muchas otras cosas más. Entonces, de aquí al 2049, China se está instalando como un referente y como una potencia que podría igualar o superar a Estados Unidos y a Unión Europea juntos eventualmente, que es lo que hoy día tanto la Unión Europea como Estados Unidos intentan impedir. O ahora con la lógica o forma en que lo hace Trump, pero no va a ser distinto a lo que va a hacer Biden, y eso vuelvo a insistir en ello. El regreso de Estados Unidos al multilateralismo o a la cooperación internacional en términos concretos va a ser en forma distinta a cómo se conocía en el tiempo de Obama. Es cierto, Biden es demócrata, pero sin lugar a dudas va a tener nuevas condicionantes y sí debo decirle que América Latina no está en sus prioridades. ¿Es importante para Estados Unidos? Sí, pero no está dentro de sus prioridades. Quizás previendo eso, China en los últimos 2 años y particularmente en el último año ha incrementado considerablemente sus inversiones en América Latina tal cual lo está haciendo en África. En consecuencia, América Latina va a volver a estar en medio de un conflicto sin querer queriendo. La única forma de poder manejarse dentro de ese conflicto, considerando la volatilidad, ambigüedad, ¿no es cierto?, incertidumbre y complejidad de todo esto, es teniendo una hoja de ruta de mediano o largo plazo. Y está todo lo asociado en términos geoestratégicos a los riesgos de, la, de todo lo ciber, de todo lo digital, de todo lo que significa todo ello en términos de comunicaciones, data, digamos, y sistemas integrados particularmente. En los términos geoeconómicos, digamos, van a haber cambios regulatorios, eso no cabe la mínima duda dentro del comercio mundial. Se instala el blockchain con mucha fuerza, pero todavía en forma emergente. Blockchain significa, entre varias otras cosas, el Bitcoin, o sea, la economía digital, que tiene como principal característica la trazabilidad de cada una de las transacciones y poder evitar digamos, el, yo diría, evitar una serie de delitos asociados a todo eso por la trazabilidad que se tiene, pero a su vez tiene la particularidad de que sería una de las principales herramientas para poder combatir el crimen organizado transnacional, en términos de lo que es lavado de dinero particularmente, para decirlo en términos más comprensibles. Están todas las adecuaciones macroeconómicas que significa, pero también se va a instalar como una exigencia a este esquema geoeconómico
la preocupación preferente por la calidad y dignidad de vida de la sociedad o de los habitantes. Entonces, ahí yo creo que hay elementos que asociados a la agenda de cambio climático van a ser, digamos, fundamentales. A nivel geopolítico, la soberanía efectiva, considerando los procesos migratorios que se van a intensificar en el mediano plazo, el uso de la tecnología para poder generar posiciones de poder o de disuasión, incluso de mayor potencia, las alianzas intermedias, por ejemplo, con quién se va a aliar Chile, deberíamos solamente aliarnos con los que para facilitar el comercio o deberíamos tener otra alianza. Ahí surge el tema de la Antártica, surge el tema del estrecho, surge el tema de la pesca, surge el tema de la matriz de industrialización. Hay varios temas que son relevantes. Cuando yo hablo de industrialización lo menciono mucho porque un país se industrialice necesita propiedad intelectual, necesita transferencia tecnológica. Y eso es todo un tema donde Chile está avanzando, pero todavía atrasado respecto a la dinámica en lo cual se ve a futuro. Entonces tenemos en la práctica una serie de elementos tendenciales que ya están instalados y que necesitamos comprenderlos para poder saber cómo vamos a pensar el siglo XXI. Y este siglo XXI está marcado por un multilateralismo diferente, generación de alianzas distintas, necesidad de poder establecer qué tipo de transferencia tecnológica queremos. ¿Queremos solamente la que nos quieren dar o vamos a negociar para obtener lo que efectivamente necesitamos? Esos son temas que requieren que un Estado tenga una burocracia, yo diría, potente, robusta, que permita la negociación, un sector privado que esté en una misma condición, pero trabajando junto con el Estado. Y ahí hay una serie de elementos que pasan a ser, yo diría, francamente desafiantes en todo sentido, y donde muchas veces en la conversación, el debate doméstico acá en Chile, no se logra visualizar claramente todo ello, no obstante que tenemos todas las capacidades. Si uno conversa con cada actor, y probablemente pasa en la universidad, pasa en el gobierno, pasa en el sector privado, todos entienden lo que estamos conversando. Pero no hay esa suerte de hojas de ruta que alguien diga, acá está, acá me sumo. Sino que tenemos una suerte de fragmentación y compartimentaje entre varias cosas que no logramos, digamos, ver el bosque. Vemos muchos árboles, pero no logramos ver el bosque. Y eso creo que se transforma para Chile en un problema. Porque muchos creen que no tenemos la capacidad, y la verdad, créanme, uno conversando con mucha gente en distintos ámbitos de la sociedad chilena, está la capacidad. Y hay mucha gente que está esperando que digan qué cosa hacer. Entonces, ahí hay un tema que es importante considerar. Por eso, nosotros hablamos que ya un poco, ya toqué todos esos temas, la situación de América Latina es bastante compleja. Si uno mira no solamente lo que está pasando en Guatemala ahora, pero mira alrededor de Guatemala, Nicaragua, El Salvador, digamos, Honduras, Costa Rica, que era para muchos un ejemplo, la situación de Panamá, que hablar de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, últimamente, que mismo Paraguay con protesta, mismo Uruguay también no estaba alejado de ello, qué decir de Bolsonaro en Brasil o Fernández en Argentina. O Arce con los desafíos que tienen que enfrentar en Bolivia, está recién instalado, y que, bueno, está Chile, ¿no es cierto? Y aquí la precariedad situación de América Latina hace que la preocupación aumente en términos particularmente de incertidumbre y de volatilidad. La situación en América Latina es volátil, definitivamente. Hay una insuficiencia, deficiencia democrática que no resulta ser menor. El tema de la corrupción está instalado y está generando, se ha transformado en un cáncer sin solución hasta el día de hoy, estamos en términos concretos, y es básicamente un problema. Yo le hablaba de las nuevas regulaciones y todo eso, y este cuadro que me parece bastante claro, habla de todo lo que estamos hoy día discutiendo, el individualismo, la innovación, mayor conciencia social, algunos con más énfasis, con menos énfasis, o más intensidad o menos intensidad, pero lo que va a llegar es esto, un sistema global rebalanceado, nuevos contratos sociales que vamos a tener que establecer cómo los vamos a construir, y nuevas regulaciones. Probablemente ustedes estarán pensando, chuta, Chile va a empezar un proceso constituyente. Bueno, todos estos temas deben estar ahí. ¿Estarán? ¿Seremos capaces de poder mirar todo esto adecuadamente? Pensando en que lo que viene
tiene que ver con la agricultura 3.0, una agroindustria que tiene que ver con nuevos fertilizantes, nuevo tratamiento de la tierra, nuevas semillas. Tenemos capacidad investigativa como para poder generar y hacer un autosostenible en esa área. Y todo lo que es los biosensores, lo que es la inteligencia artificial, que implica un control social también muchas veces. Todo lo que es la generación de conocimiento, la forma de integrarlo. Probablemente para muchos de ustedes sea evidente de que hoy día, con el mundo post-pandemia, va a ser un mundo, digamos, trans o interdisciplinario. No me quiero enredar en ninguna de esas dos definiciones, pero las disciplinas tienen que conversar entre ellas, porque si no, no es imposible entender lo que va a pasar a futuro. Vamos a estar con nuevos servicios, nuevas formas laborales, nuevos trabajos. El impacto de la educación va a ser impresionante, particularmente a la educación profesional, o sea, a la educación universitaria, a la educación terciaria. Va a ser realmente impresionante. Pero aún vemos que eso está ahí. Pero si el país no tiene una hoja de ruta, va a ser difícil saber cómo nos vamos a sumar a eso. Porque en definitiva, un nuevo gobierno, cualquiera que sea, en 4 años no alcanza a sumarse. Y si ese gobierno no lo hace, vamos a elegir otro. Pero eso tampoco lo va a hacer. Entonces se requiere una perspectiva un tanto más de largo plazo para poder entender todo esto, todos estos desafíos que hemos mencionado, y que acá se lo digamos de otra manera, donde tenemos que entender que estamos en una etapa de transformación y adaptación. Acá lo que ha cambiado en los últimos años, o sea, perdón, lo que ha evolucionado en los últimos años es la sociedad. Es la sociedad. Si no entendemos la sociedad, va a ser muy difícil que sepamos cómo le vamos a exigir al Estado los cambios. Hoy día tenemos una sociedad más desideologizada. No, la parte importante de la sociedad no piensa en lógica de izquierda o derecha, piensa en términos de resultados. Y esos términos de resultados significa que eh, quiero que me den respuesta a lo que yo necesito hoy día, pero no a lo que ustedes creen que yo necesito, sino que sepan lo que yo realmente necesito. Hemos perdido de vista la capacidad de poder entender la sociedad. La etiquetamos, qué sé yo, la caracterizamos, pero desde el punto de vista de cómo yo quiero que sea la sociedad, no de cómo realmente es. Hay todo un tema que para las ciencias sociales es todavía un tema en débito. Y eso lleva a que haya una cantidad de cambios en todo ámbito, desde cómo repensamos esta sociedad, la tecnología, la responsabilidad social, qué hago yo en la sociedad, cuáles son los valores, el tema de la ética, y qué hago con toda esa cantidad de información que recibo por las redes sociales, que no es la opinión pública, las redes sociales digamos, es un lugar de conversación, de calificación, planteamiento de todo, pero eso no es opinión pública necesariamente. Entonces, solamente miremos acá en Chile para el tema del plebiscito, donde se suponía que Chile estaba polarizado, finalmente el apruebo gana por un 80% y el rechazo saca un 20%. Eh, Eso es exactamente lo que no es una sociedad polarizada. Estados Unidos está polarizado, está 49 Acabo Trump, de dejar la 51. puerta abierta y eso ¿Perdón? me dejo comestible. ¿Sí, Nicole? ¿Ya? Digamos, una sociedad polarizada es la que teníamos en Estados Unidos, al 49-51. Acá 80-20 no es. En consecuencia, estamos nosotros frente a una polarización ficticia, que no es la que se vive en las redes sociales. Entonces, algo, digamos, no estamos viendo adecuadamente. Y eso significa que debemos recuperar la confianza, y eso tarea de todos en realidad, en los científicos, y, digamos, y su avance, en la autoridad pública, en los medios de comunicación. Es necesario poder recomponerlo. La única forma de recomponerlo, quizás no la única, pero el inicio al menos, es que dialoguemos, conversemos, hablemos de política, hablemos de economía, pero hablemos en términos de qué queremos como sociedad, cómo yo me veo en esa sociedad, cómo me veo en esta construcción de bien común. Con todo esto, bueno, ¿y Chile? ¿Qué pasa con los escenarios de Chile? Vamos al bosque, ingresemos al bosque. Hoy día lo que tenemos es el resultado del plebiscito del 25 de octubre. Actualmente estamos en esta etapa, en la negociación técnico-política, donde estamos viendo que si se suman escaños para los pueblos originarios,
digamos, cómo vamos a conseguir la paridad de género, cómo se van a hacer las alianzas electorales y políticas, y que nos permite implementar adecuadamente la ruta institucional de la prueba. Ya sabemos que este domingo 29 están las primarias, los partidos que han decidido hacerla para la elección de alcalde y gobernadores, y entramos de lleno, ¿no es cierto?, a este proceso político electoral que ya está definido para todo este año y que, bueno, para todo el año 2021, que supone que el 11 de abril, ¿no es cierto?, digamos, se inscriben los candidatos a la Convención Constitucional. El 11 de abril está la elección de convencionales, se eligen además gobernadores, concejales y alcaldes. En noviembre está la presidencial y la parlamentaria, con la mitad del Senado y todo en la Cámara de Diputados. Y en marzo del 2021 estaría asumiendo un nuevo gobierno y en mayo estaría el resultado de la Convención Constitucional y el plebiscito de salida, entre mayo y junio más o menos. Entonces, pero tenemos algún tema que se lo dejo instalado. En este proceso, vamos a estar haciendo dos cosas que son complicadas. Vamos a elegir convencionales que van a definir la nueva casa, si usted gusta llamarla de esa manera, un nuevo contrato social, digamos, una nueva constitución, que no tiene nada que ver con el territorio. Y al lado vamos a tener las elecciones que yo le señalaba, municipales de gobernadores y concejales. Y si usted es partido político, nosotros somos partido político, es obvio de que yo voy a tratar de hacer un combo, tratando de ver quién es mi candidato presidencial, cuáles son los que yo quiero proyectar como diputados o senadores, de qué manera eso lo junto con mis candidatos convencionales, donde los independientes tienen poco espacio, y a su vez, digamos, optimizo el financiamiento de las campañas. ¿Ya? Y eso es, yo diría, es complicado. ¿Por qué? Porque en este tema territorial, acá, quien tiene mucho interés en que el Estado no funcione en el territorio, o sea, débil el territorio, es lo que a nivel general se llama crimen organizado transnacional, que acá en Chile muchas veces lo reflejamos, lo expresamos a través del narcotráfico. ¿Ya? Entonces, si aprovechando la pandemia, donde se ha incrementado la economía informal, yo obviamente si soy parte del crimen organizado y tengo mi modelo de negocio con toda una organización territorial para la distribución de anfetamina, qué sé yo, marihuana y todo lo que ustedes quieran en drogas, aparte de falsificación y contrabando, claramente me interesa financiar campañas para que el Estado esté ausente, para yo poder tener control territorial. ¿Cuánto va a contaminar a la elección de convencionales? O sea, hay todo un tema. En la elección de convencionales, además, está todo el debate respecto a quién deben estar ahí. Si son ciudadanos ilustrados o no son ilustrados. ¿Quiénes son los que van a estar ahí? ¿Van a estar dispuestos a estar todo el día? Me tocó a mí estar presente en el proceso de cambio constitucional de Asamblea Constituyente en Ecuador y las sesiones eran maratónicas de 12, 13 horas. Todo el mundo estará dispuesto a estar ahí 12, 13 horas sobre dedicación exclusiva a eso. Bueno, ahí hay todo un tema en términos de cómo se va a armar metodológicamente el funcionamiento de la Convención Constitucional, más allá de lo que ya se ha dicho en la ley que la aprobó en el mes de marzo pasado. Las etapas entonces que tenemos nosotros tiene que ver con la pandemia, ¿no es cierto? Que en términos de fecha sería más o menos eso, con toda la pandemia con su impacto sanitario, económico y social que todos conocemos, no lo voy a repetir. El tema de la recuperación, que estamos luchando ahí con las fases, qué sé yo, pero además también con la idea de que estas fases puede haber rebrotes, por lo tanto puedo creer que estoy en recuperación y después vuelvo nuevamente a la condición inicial de pandemia. Y recién la pandemia yo la tendría cuando tenga la vacuna y cuando pueda vacunar a toda la gente. Yo acá he colocado que eso va a ser de septiembre en adelante, ¿ya? Que puede ser un poco antes, ¿ya? Pero cuando ya tengamos claro un nuevo escenario económico y político. El tema está, tendremos acá ya una hoja de ruta, ahora, pero esto que es el pandémico va a estar en esta primera etapa con la campaña de los constituyentes, las municipales, la gobernadora y por supuesto la campaña prepresidencial en virtud del objetivo de un partido político, que es natural, ¿ya? Y que va a estar ahí superpuesto. Y después vamos a tener lo otro, la campaña presidencial ya abiertamente, con senadores y diputados y funcionando a plenitud el proceso constituyente. Entonces aquí donde se nos da, diría francamente,
y la complejidad, para alguna incertidumbre, dependiendo de que si la vida institucional se mantiene adecuadamente, debería ser esto y deberíamos ser capaces de resolver esto. ¿Cómo lo vamos a hacer en la práctica? Es un buen tema. ¿Qué es lo que tenemos en juego nosotros acá frente a todo esto, considerando todo el nivel macro que vimos inicialmente a nivel mundial? Los factores del bien común, cuánta libertad, igualdad y justicia, cómo vamos a hacer la ecuación para que esas tres cosas funcionen juntas. ¿Ya? ¿Ya? Y lo otro es el equilibrio con la sociedad como centro entre Estado y mercado, que son los elementos esenciales, digamos, para todo eso. Eso va a ser, digamos, el centro de nuestra discusión. En términos, te gustan valóricos, del tipo de sociedad que queremos construir, donde tengamos igualdad, libertad, justicia, el establishment no acapare todo el poder, la concentración de poder esté mejor distribuida, en fin. Hay una serie de elementos que están asociados, que están detrás de esto que estoy mostrando. Y también tenemos a cómo construimos nuestro futuro. Ya, disculpe. ¿Cómo construimos nuestro futuro? Y yo me concentraría en dos áreas, básicamente, ¿ya? Que tienen todo un mundo detrás, pero que viendo lo que son la cuarta revolución industrial, lo principal que nos más cercano a nosotros, la transformación de la matriz productiva de Chile. Una transformación de matriz productiva no se puede hacer sin el Estado. Ningún país lo ha hecho así, de partida. El mercado no soluciona todas estas cosas. ¿Ya? Pero también tener claro de que la transformación de una matriz productiva significa un esfuerzo de largo plazo que no es menor a 10 años. Podemos, qué sé yo, pensar que lo hacemos en 8, en 7, pero estamos hablando de ese nivel de tiempo por lo bajo. Entonces, y lo otro, necesitamos un Estado que esté al lado del ciudadano conforme el ciudadano está exigiendo. Y eso significa políticas públicas eficientes. ¿Ya? Políticas eficientes con un Estado eficiente. La discusión acá no es si el Estado debe ser mínimo o máximo, no es que sea eficiente. Si eso significa más gente o menos gente, no es el tema, es que sea eficiente. Y y las lecciones aprendidas que hemos tenido, digamos, en los últimos meses a raíz de la pandemia nos indican eso. El Estado puede ser eficiente, pero eso requiere una burocracia eficiente, una adecuada asociatividad público-privada, una serie de elementos que es necesario que vamos a ser capaces eh, eh, de poder entender y poder, obviamente, hacer. Me gustaría dejarla hasta acá y estar atento a sus consultas para en lo que le pueda ser pertinente. Así que muy agradecido por la invitación nuevamente y por la posibilidad de exponer. Profesor, ya hay una pregunta en el chat que es de la profesora Teresa Pino, de hecho se la leo. Dice, China ha sido un invasor silente en muchas partes del mundo. Al parecer Chile está en la mira por nuestros recursos naturales y empresas de servicios básicos. ¿Lo ve usted como una amenaza para nuestra independencia como país? Lo veo como un riesgo, en la medida en que no tengamos la capacidad de saber qué cosa vamos a hacer nosotros o de qué forma vamos a regular o controlar todo eso. China tradicionalmente ha usado a Chile como la puerta de entrada para entender cómo funciona el mundo. Lo hizo así cuando Chile y Chile firmaron un tratado de libre comercio. Yo me acuerdo en aquellos años, digamos, la pregunta era, ¿por qué China quiere firmar un tratado de libre comercio con Chile? Estoy pensando que la economía que era China respecto a Chile. Y la respuesta que acá en Chile se dio fue, no, es que China quiere comprar cobre. Entonces, por eso, digamos, firma un tratado de libre comercio. La verdad es que no fue así. Claro, porque si yo incluso lo discutía en algún minuto con algunos funcionarios y economistas. Oye, según yo entiendo, si China quiere comprar cobre, la demanda de China por sí sola le permite, digamos, definir el precio. O sea, la cantidad de que está demandando es tan grande que China puede decir, yo te compro toda la producción y te la pago a todo el precio. Y para un país como Chile, maravilloso. Y de hecho, hicimos un trato de esa magnitud que termina ahora este año o el próximo. Entonces, ¿cuál es el fondo de por qué China firmaba con Chile? Bueno, el tema se devela cuando se inician las negociaciones y China exige de que el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio debiera ser exactamente igual que el que Chile tuvo con Estados Unidos.
Exactamente, metodológicamente, exactamente el mismo. ¿Por qué China quería eso? Porque tenía un problema en la OMC, estaba siendo acusado por Estados Unidos y varios países europeos, necesitaba negociar y no sabía cómo negociar con Occidente. ¿Ya? Como la forma, la cultura china tiene otras características y no sabía. Bueno, China le enseñó a hacer eso. ¿Ah? Y China hoy día está adquiriendo no solamente en Chile, está adquiriendo en Arabia, hizo un negocio inmenso con Irán, en las mismas condiciones que lo está haciendo con Chile, también en África, en varios países de América Latina, y lo que China está haciendo es adueñarse de la energía mundial. Eso es la raya para la suma. ¿Ya? Vamos, el control de la energía. Ustedes saben lo que significa eso, ¿ah? De que eventualmente, en el peor de los escenarios, ¿ah? Baja el interruptor, ¿ah? Y nos quedan. Ustedes podrían sobrevivir sin celular, ¿ah? Podrían sobrevivir sin internet, podríamos en realidad sobrevivir sin eso. Bueno, China está en una situación de que ese solo fantasma, por lo más probable es que no lo haga nunca, dicho sea de paso, pero frente a la probabilidad de que pueda hacerlo, obtiene una ventaja comparativa en cualquier proceso de negociación futuro de acceso a minerales que en nuestra cordillera de los Andes no son pocos, dicho sea de paso, ¿ya? Y que nuestros recursos pesqueros no son pocos, dicho sea de paso, ¿ah? ¿Ah? Y por lo tanto adquiere una posición de ventaja en cualquier negociación futura. O sea, por lo tanto, yo creo que el tema de China yo lo miraría como riesgo, más no como amenaza, ¿ya? Pero eso supone generar eh, digamos, tener una capacidad de negociación. Los países que no tengan una hoja de ruta de mediano plazo o largo plazo no van a saber negociar ni van a poder negociar con China, porque cada país que no tenga eso va a estar tratando de financiar el día a día. Digamos, que China nos compre cobre mañana, que nos compre, qué sé yo, frutilla, que nos compre arándano, ojalá nos compre, ojalá sea posible, vamos a estar en esa dinámica del día a día. Entonces yo creo que acá hay un tema de una estrategia de China mucho más consolidada y que tiene que ver también con un tema que no pasa desapercibido, y disculpen que me hagan la respuesta, pero es, China ¿haría lo mismo China si fuera una democracia de tipo occidental? ¿Ah? La respuesta es no. Definitivamente la democracia genera tal nivel de debate que muchas veces hace que las decisiones no sean oportunas. En China hay un plan quinquenal que se va actualizando y tiene un solo presidente. O sea, China es un país comunista, con un control social importante y con toda una serie de carencias desde el punto de vista democrático. Sin embargo, China tiene esa posibilidad. Acá detrás de esto está toda la discusión entre globalización y globalismo, dicho sea de paso, digamos, pero en el fondo, digamos, China está generando las condiciones de la mejor negociación y más suave negociación. China no tiene, hasta ahora por lo menos, y no se vislumbra en los próximos 20 años, de que China tenga algún tipo de interés expansivo, de poder dominar a otro pueblo. No está en esa dinámica, pero sí que sean dependientes de China, que es distinto. Y eso es conforme a las características de China. Entonces, a lo mejor dentro de unos años, ya ninguno de ustedes o nosotros va a usar Apple, sino que todos vamos a tener un equipo Huawei, qué sé yo, con 8 cámaras y todo eso. Otra pregunta que es de la profesora, de hecho, Adriana Latorre, dice, uno de los temas a debatir en la nueva constitución es el hiperpresidencialismo. ¿Cómo un sistema semipartidario se coordina con la necesidad de un plan de desarrollo a largo plazo? ¿Está la clase política preparada para este desafío? Yo voy a dar mi opinión. La verdad es que yo creo que todos percibimos que nuestra clase política no está preparada para esos desafíos. ¿Ya? Ahora, las sociedades muchas veces dan sorpresas, digamos, y uno siempre tiene la esperanza de que algo suceda, de que cambie esa suerte de intuición que uno posee respecto a nuestra clase política. Yo quisiera hacer una diferenciación más bien metodológica. Hoy día lo que la sociedad indica es el establishment. Y créame que es una distinción metodológica que me parece a mí relevante. ¿A qué llamamos establishment? Aquellos que hoy día tienen el poder y toman decisiones o influyen directamente en el poder. Y ahí no está toda la clase política, o no está toda la élite, si ustedes quieren. Estamos hablando de un establishment que se ha ido en forma endogámica, digamos, reinventando y creciendo, pero que ha dejado a mucha gente afuera, dentro del mismo esquema de poder. Es ahí donde está, yo diría, el nuevo gordiano que es necesario, digamos,
disolver y resolver. En esa perspectiva, yo diría, el hiperpresidencialismo acá en Chile, yo creo que requiere alguna modificación, digamos, y esa modificación tiene que ver con buscar el mecanismo donde quien gobierne sea un presidencialismo normal, no un hiperpresidencialismo, o sea un sistema semipresidencial, que yo creo que es lo máximo que podríamos llegar como país, efectivamente haya cierta certeza de que quien gobierne tenga una mayoría en el Congreso. Es decir, el costo de que quien gobierne no tenga mayoría genera un nivel de conflictividad y fragmentación, dado los tiempos que corren, de tal magnitud que finalmente obstaculiza, detiene y no permite mirar a futuro, porque frente a la fragmentación y frente a esta diferencia entre ejecutivo y legislativo, finalmente desaprovechamos las oportunidades y la lucha se transforma por el poder al día a día, como lo vemos hoy día. O sea, hoy día la preocupación es el CBA, como se dice en la administración del Estado, ¿no es cierto? El CBA, ¿cómo voy ahí? Pero en términos de mi espacio de poder, y en términos de poder mantenerlo y cautelarlo adecuadamente. Entonces, yo diría, ese va a ser un debate muy interesante. La idea es poder hacerlo bajo las condiciones mínimas, a mi modo de ver, de que genere que los conflictos que puedan haber entre ejecutivo y legislativo tengan los mecanismos de resolución adecuados. Si optamos por un semipresidencialismo tipo francés, por ejemplo, donde el presidente es electo y el primer ministro tiene que ser nombrado con el acuerdo del Congreso, conforme a la mayoría que hay en él, quizás puede ser una buena solución, pero tenemos que dotarlo de los mecanismos adecuados para que eso funcione y no se transforme que cada vez que cambia presidente, cambia toda la estructura superior del Estado, porque eso nos genera una debilidad inmensa respecto a la proyección de nuestro objetivo estratégico como país. Otra de las preguntas que hay, que es de Marcela, dice, ¿Sudamérica podría formar una comunidad económica como la europea? ¿Podría ser conveniente para actuar como bloque? ¿Cómo hacerlo en caso? Uy, eso sería lo ideal. O sea, estamos de los años 60 con esa misma idea. Yo me acuerdo, o sea, una de mis primeras preguntas cuando yo hice mi posgrado fue, ¿por qué América Latina no se integra si hablamos el mismo idioma, somos parecidos, etcétera? Bueno, tengo suerte por conocer, yo diría, acerca de los 30 países que están en América Latina. O sea, y no conocerlo porque pasé por el aeropuerto, sino que he estado ahí por semanas, días, meses en algunos casos. ¿Ya? Y claro, hablamos español, pero en cada parte se habla un español distinto, de partida. Es decir, cuando nos referimos a cosas, muchas veces se hace en forma diferenciada. Y la integración, en definitiva, la explicación que sea más breve que uno puede dar es que somos competitivos, no somos complementarios. Y nunca hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para ser complementarios en nuestro desarrollo económico y nuestra visión estratégica. ¿Y ha faltado voluntad política? Sí. Pero yo agregaría otra cosa más. Cuando ha habido voluntad política, las potencias no desean una unión latinoamericana. ¿Ya? Digamos, Unión Europea es posible porque eso ya eran potencias. ¿Ya? En la, que digamos, la categoría de país subdesarrollado se empieza a aplicar a América Latina, en los países de África y algunos, que se dio de Medio Oriente, pero la Europa Central, básicamente, dejando de lado todo el tema de la Europa del Este, ahí Estados Unidos, nunca se le aplicó la categoría de subdesarrollados. Según la categoría de subdesarrollados, claro, ellos también pasaron por eso, pero sucede que no tenían nada al frente. Cuando ellos estaban pasando por eso, eran colonizadores. En consecuencia, digamos, no hay voluntad política a nivel mundial de poder generar las condiciones para que países como los de América Latina puedan efectivamente unirse de tal forma de que puedan constituir un bloque que sea capaz de poder generar un cambio en los equilibrios geoestratégicos a nivel mundial. América Latina tiene los recursos, tiene la gente capacitada, que hoy día recién África está logrando. ¿Ya? Y entonces, por lo tanto, tenemos la capacidad de extracción, tenemos la capacidad de producción, tenemos la capacidad incluso de poder ocupar transferencias tecnológicas. Entonces, sería lo ideal que América Latina se uniese. Y cada uno de los intentos que ha existido, como ustedes habrán dado cuenta en la historia, ha ido al fracaso o han quedado disminuidos derechamente. Entonces, yo creo que no solamente pasa porque tengamos voluntad, sino que sepamos cómo hacerlo. Ahora bien, en esto que está pasando con la pandemia y lo que hay en el siglo XXI, muchos socios en América Latina son pésimos socios.
O sea, nosotros, por ejemplo, estamos mucho más cercanos en términos de alianza, en términos de una visión de futuro con Australia y Nueva Zelanda, porque compartimos el Pacífico, por ejemplo. ¿Ah? Porque mantenemos el mismo grado de dependencia con China que con Estados Unidos. Tanto Australia como Nueva Zelanda depende de su economía, cuando un 30-40% de China y el resto de Europa y Estados Unidos, tal cual nos pasa a nosotros. Entonces, esos criterios son los que se están ocupando en el siglo XXI. En el tema cultural de que somos todos, digamos, entre la Pachamama y somos todos, digamos, americanos, ¿ya? Sigue siendo un sueño y un ideal. Yo creo que no hay que abandonarlo. Pero también hoy día, para salir de la pandemia, necesitamos pragmatismo. Y en ese pragmatismo, si queremos juntar a Bolsonaro, a Fernández y a México, por colocar a México dentro de América Latina, que México está en América del Norte, pero si queremos colocarlo ahí, dígame cómo lo hacemos conversar. Porque cada uno tiene, tiene su dinámica completamente distinta. ¿Ya? Claro, es decir, o sea, digamos, quizás Chile los puede hacer conversar, ¿ya? Pero claramente en este minuto no estamos en condiciones de hacer eso. La última pregunta que hay acá en el chat es de Benjamín Jopia y dice, usted nombró sobre la implementación de China, sobre todo en los últimos años en el mercado latinoamericano. ¿Usted cree que a futuro, a largo plazo, los países de Latinoamérica se decanten más por China que Estados Unidos en cuanto a alianzas comerciales, ya sea tratados, tecnología, etcétera? Uy, a ver, eh, China es muy tentador para América Latina, porque China está dispuesto a hacer transferencia tecnológica, está dispuesto a poder generar las condiciones para que los países de América Latina coloquen industrias. Ahora, el tema está en que mientras no sepamos cómo se va a resolver o cómo va a ir avanzando el conflicto entre China y Estados Unidos, va a ser difícil. El tema entre China y Estados Unidos hoy día está en lo siguiente. Para Estados Unidos, cualquier cosa que China pueda fabricar, yo te diría, digamos, de una data del año 2015 en adelante, incluso ellos lo colocan en 2010, pero nosotros, digamos, en 2015 en adelante, que use algún componente de innovación que haya sido desarrollado en Estados Unidos, no puede ser usado por China. Si China lo usa, Estados Unidos lo sanciona y no le da acceso a su mercado. Pensemos que el mercado de Estados Unidos es muy potente porque tiene capacidad adquisitiva. En consecuencia, es un mercado que tú no puedes obviar en ese sentido. Pero a su vez Estados Unidos presiona a la Unión Europea para que no compre esas cosas chinas. Entonces la transferencia de tecnología hacia China, hoy día China, o sea, Estados Unidos la tiene vedada y la tiene controlada, o intenta al menos, créeme que le resulta bastante, la tiene bastante controlada. Si países como Chile, ¿no?, que se abren a la inversión, porque para nosotros la inversión es casi, qué sé yo, un mantra. Si no abrimos la inversión china, como está pasando con el tema eléctrico, no hablemos de la inversión de Arabia Saudita ni Emiratos Árabes. Emiratos Árabes, por ejemplo, es dueño del puerto de San Antonio ahora, en términos de concesiones, por supuesto, pero tiene ahí su principal cosa. Y si vamos a viendo otras inversiones de Medio Oriente y de China, y uno después ve los acuerdos entre China y los países de Medio Oriente, recordando que China tiene su tema de One Belt, One Road, como la franja y la ruta, como se denomina en español, que pasa por todo Medio Oriente e ingresa a Europa por Turquía. Una Turquía que es extrañísima porque está en la OTAN, negocia con Rusia, está de mediadora en el conflicto armenio-azerbaiyán, está de mediadora en el conflicto de Siria, y así sucesivamente, y muchas otras cosas más. Entonces, yo diría, si los países como Chile no tomamos en serio la idea de una hoja de ruta a largo plazo, vamos a estar en serios problemas para poder resolver si nos quedamos con China o Estados Unidos. El tema está en que si nos fuéramos con China, Estados Unidos nos va a sancionar, o vamos a pagar un costo al menos. Yo digo sancionar, para que no nos sancionen tenemos que negociar. Para poder saber negociar, tenemos que saber qué vamos a colocar en la mesa y qué cosa le interesa a Estados Unidos. Y eso significa tener esa capacidad para poder mirar eso. Entonces, como con China, China primero te dice, ¿sabe qué? No, no se preocupe, yo no le pido nada, 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 nada. Pero después te dice, pero si usted no hace esto, yo no le compro arándano. No, yo no requiero tanto cobre, mejor lo saco de África, no lo saco de Chile. Y China negocia de esa manera. Entonces, otra condicionante para todo eso es que todo nuestro aparato de seguridad, tanto de defensa,
de los países de América Latina depende de Estados Unidos. En términos de licencia, tecnología y todo eso depende de Estados Unidos. Entonces, en términos comerciales, Chile está en el momento justo por gozar de autonomía, credibilidad y ser referente para otros países. Lo que haga Chile hoy día, cómo resuelva su tema hoy día, tal cual ha sido en el año anterior, en décadas anteriores, va a marcar lo que van a hacer otros países del mundo, que están detrás de Chile. Si Chile logra salir con éxito en esto, va a tener mayor autonomía. Pero ¿qué es la autonomía si no sabemos cómo la vamos a usar? Porque tenemos que ser capaces de estar con China y con Estados Unidos al mismo tiempo. Y tenemos espalda para eso, aunque seamos un país chico, pero dependiendo de que seamos capaces de poder darle sustentabilidad a nuestro proyecto. Para finalizar esta ronda de preguntas, le voy a ceder la palabra a nuestro director, al profesor Lizardo Gómez. Bueno, antes de cerrar, ¿no? Interesantísimo todo. Tú planteas, Guillermo, de que no va a haber un nuevo orden mundial, pero sí, digamos, ¿cierto? Se va a rebalancear la hegemonía global, siempre con los mismos grandotes, ¿no? Es posible. ¿Ah? Incorporando a India. Incorporando a India, sí, ok, digamos, ¿cierto? China, India, digamos, por un lado, ¿cierto? Frente a Europa y Estados Unidos siempre, ¿no? Es posible que se pueda repartir el dominio sobre los aspectos o los dominios geoestratégicos, digamos, ¿no es cierto? De un lado y otro, o van a seguir luchando siempre las potencias sobre los 4 dominios que tú planteas? Yo creo que se va a seguir, digamos, luchando. La relación internacional en general, si uno saca raya para la suma de las distintas teorías que hay de la historia, finalmente lo que se ha apostado y que fue el surgimiento de Naciones Unidas en su minuto es mantener los conflictos regulados. Es decir, evitar de que una potencia se dispare o tenga que gran temor con Trump, con Estados Unidos. O sea, Trump hizo una cosa que fue inesperada y que todo el mundo lo dejó, francamente, muy preocupado, que fue el primero que fue capaz de lanzar un ataque con 50 Tomahawk sobre un aeropuerto sirio, si ustedes se recuerdan, mientras estaba cenando con el presidente chino, en Florida. ¿Ya? Y 2 semanas después lanza la bomba madre sobre Afganistán. La bomba madre es la anterior a la nuclear, es la bomba convencional de más potencia. Primera vez que Estados Unidos, ¿ya?, desde la crisis de los misiles, digamos, tiene una amenaza tan real de una voluntad de uso de la fuerza. Y eso fue de parte de Trump un 2-3 momia para todos los demás. ¿Ya? Entonces, y al salirse de los organismos internacionales, dejó claro de que él estaba dispuesto a imponer su voluntad por la fuerza. Con el retorno de Biden, significa de que volvemos a la regulación del conflicto y volvemos a la regulación de las relaciones internacionales para evitar que haya una supremacía militar. Pero eso significa que se van a cautelar las zonas de influencia. Y esas zonas de influencia, ahora siglo XXI, va a estar dado por el ciberespacio, y por la capacidad de acceso a alimentos. Y eso nos deja, entonces, el espacio y el océano como los campos de batalla, digamos, lo digo los campos de batalla en términos teóricos, no en términos militares, ¿no? Como los lugares donde se van a dar muchas cosas. Si usted ha seguido, no sé, si le ha tocado leer, hace unos días atrás, 3 días si mal no recuerdo, China mostró una nave submarina que llegó al lugar más profundo del océano, con lo que significa en términos de presión y todo eso. Bueno, es ahí donde se va del dominio. Y es ahí donde Chile tiene mucho que para negociar, y créeme que sí. Pero si tenemos una mirada a largo plazo, o sea, porque si nuestra política exterior cambia con cada canciller que llegue, ya digamos, estamos mal. O sea, nuestra política económica cambia con cada gobierno que llegue, estamos mal. Entonces, si queremos mirar ese mundo de expectativas, o sea, si queremos pagar mejores pensiones, si queremos tener mejores sueldos, etcétera, tenemos que cambiar la matriz productiva. O sea, digamos, si seguimos exactamente igual, vamos a seguir los servicios. Y mucha gente que hoy día está estudiando no va a aspirar a 1 millón, va a aspirar a 600.000 pesos o 400.000 pesos, porque va a haber tanta oferta de mano de obra, además preparada, que al final obviamente el mercado regula,
naturalmente, puedes colocar muchos sueldos mínimos, pero claramente va a estar muy precarizado todo el ambiente laboral futuro. Entonces yo diría que hoy día Chile, frente a los dominios, va a haber un rebalanceo, va a haber una regulación de qué es lo que se espera. ¿Ya? La próxima guerra, si va a ser, no va a ser nuclear, ¿ah? Va a ser sónica, qué sé yo, va a ser Con estos mismos bichitos, ¿no? claro, un impulso electromagnético, ¿ah? Qué sé yo, digamos, y basta y sobra, ¿ah? Qué sé yo, no requiere una guerra nuclear. Pero eso significa o sea, la capacidad de mirar el futuro para poder ver qué es lo que vamos a hacer nosotros como país. O sea, pareciera ser que en función de lo que se plantea, seguir en la misma, ¿no es cierto? Tener nuestra hoja de ruta de mediano y largo plazo, pero mantenernos, ¿no es cierto?, como nos hemos mantenido con Oriente y con Occidente, ¿no? Exactamente. Y sabes qué, lo que mucha gente no entiende es que Chile es respetado a nivel internacional, porque fuimos el primer país, y más allá de cualquier visión ideológica, fuimos el primer país que impuso, ¿ah? Qué sé yo, con Pinochet, un modelo neoliberal, que el argumento de Pinochet era bastante simple, o sea, vale decir, es el único modelo económico que me evite que el marxismo llegue a Chile. ¿Ah? Qué sé yo, digamos, ese era el argumento de fondo. Y sucede que en el 89 ese modelo económico neoliberal se transforma en la base del proceso de globalización. Ese modelo económico neoliberal que Chile no ha modificado del 80 en adelante, y que hoy día no pasa la cuenta por todo el tema de la desigualdad y todo eso, también se planteó a nivel global. ¿Ya? Y hoy día también colapsó a nivel global. O sea, el neoliberalismo colapsó por sí solo, con todo el costo social que implica y que todos conocemos. Entonces, Chile, lo que haga Chile es referente. Tenemos la mejor ventaja, ventaja para negociar, porque lo que hace Chile resulta. Lo que hace Chile, digamos, es viable, y lo que hace Chile es modelo para otros países. Es modelo para otros países. Guillermo, y desde esa perspectiva, digamos, ¿cierto?, un poco al plantear, ¿cierto?, de que la vacuna la están desarrollando tanto Oriente como Occidente, por llamar así a los bloques, ¿debería haber algún alineamiento o pseudo alineamiento o político o económico o comercial, qué sé yo, con alguno de los bloques para conseguirla? Sí, o sea, debiera haber eso. Yo lo que entiendo es que el gobierno de Chile tiene 3 comisiones trabajando, que está trabajando con laboratorios, está trabajando en términos de compra de vacunas, ¿ya? Pero con una visión más economicista, más que estratégica. En términos, claro, y tiene razón, o sea, primero asegurar que tengamos acceso a la vacuna. ¿Ya? O sea, imagínate, si tú fueras dueño de un laboratorio, y son 7.000 y tantos millones de habitantes en el mundo, de los cuales por lo menos 5.000 millones la van a comprar, o sea, cómprate una calculadora con un visor muy amplio, porque los números son impresionantes. Son impresionantes, ¿ya? Bueno, eso hoy día, digamos, está. Sé que han habido conversaciones con Estados Unidos, pero hemos tenido las mismas conversaciones con Estados Unidos y con China. Entonces la preocupación es, bueno, qué sé yo, a la Universidad del Paraíso le va a llegar la vacuna a Estados Unidos, y a la escuela pública, no sé, de Ritoque le va a llegar la de China. Digamos, vamos a tener eso. Entonces, yo creo que acá el tema de Chile se ha movido bien en términos de acceso. Entonces, digamos, tenemos asegurado acceso. Ahora, el tema es que nos cumplan o no nos cumplan es otra cosa. Es decir, qué sé yo, por ejemplo, digamos, en los países Alemania, Francia, Estados Unidos, le han dicho al laboratorio, le compro toda la partida hasta el mes de octubre. Dice, ¿cuántos millones de vacunas son tantos? Ya, ok, ahí está, y se lo pago por adelantado. Y el pedido que hicimos nosotros, que lo hicimos quizás 4 meses antes, que era una potencia, el laboratorio, ¿sabe qué? No puedo entregarle, qué sé yo, lo compenso, qué sé yo. O sea, entramos a una relación comercial neta y normal como la que conocemos. Entonces, eso, digamos, Chile yo creo no ha estado a la altura de lo que se podría, digamos, estar, digamos, a ese respecto. Además que acá hay una tendencia a tratar todo eso secreto como operación de inteligencia. Oye, viejo, si son una cosa de estrategia neta. O sea, no necesita hacer operaciones secretas, necesita tener una buena estrategia e implementarla bien. Y eso yo creo que lo vamos a ver, digamos, cuando suceda en los próximos meses. La última pregunta, para no adueñarnos de esto es un diálogo. El modelo,
¿cierto? No sé si es mucha la inocencia, pero el modelo neoliberal, ¿no es cierto?, se supone que va a cambiar. Si bien no hay un nuevo orden, ¿no es cierto?, hay una tendencia a mayor colaboración, a mayor cooperación entre las economías del mundo, hay una renovación, se modifica el consenso de Washington. ¿Qué pasa? Sí, bueno, empezamos de atrás para. Sí, se modifica el consenso de Washington y eso va a ser la discusión principal en junio en el Foro Económico Mundial. Ya lo ha adelantado, sigan ustedes con mucha atención, las declaraciones de Merkel, las de Macron en Francia, que siguió Boris Johnson, digamos, es más concreto en muchas cosas, pero también va en el mismo sentido. Ya, vean las declaraciones del presidente del Foro Económico Mundial, lo dice, pero con todas sus letras. ¿Ah? Las bases del neoliberalismo tienen que transformarse. Habla de transformación, ¿no? Como en términos. El tema que yo diría, de repente aquí preocupa, es que acá en Chile todavía no hablamos de eso. ¿Ya? Y sucede que la discusión teórico-económica que acá tenemos todavía está centrada en el neoliberalismo 1.0, que fue el origen en Chile, y no ha evolucionado lo que hoy día se requiere. Hoy día, en las principales economías, las multinacionales, qué sé yo, las empresas, digamos, los chinos, todos los demás consideran de que el Estado tiene que ser actor dentro de todo lo que pasa. Tiene que ser contraparte. No puede ser solamente observador y de repente observador participante. Tiene que ser actor, contraparte de todo este proceso. Y si en Chile no entendemos eso, y ahí tenemos un déficit en la formación de nuestros economistas, que poco menos, digo yo, digamos, el neoliberalismo acá para muchos casi, lo han elevado casi a un nivel de religión, digamos, ante un dogma de fe. Entonces, no, yo creo que cometen un error grave, o sea, porque lo que hoy día está en evidencia es que las implicancias de un neoliberalismo han sido, digamos, terribles. Y te lo voy a decir en el lenguaje del G20. El G20 advierte sobre esto en 2016. ¿Y sabes tú por qué advierte? No porque esté preocupado de la desigualdad, no. Porque si el modelo económico no funciona, afecta directamente el consumo. Y si afecta el consumo, afecta la globalización. Porque los niveles de productividad tienen que bajar en virtud de que el consumo disminuye. En consecuencia, la concentración de riqueza y de ingresos, esto es análisis del G20, países más ricos, la concentración del ingreso de la riqueza va en contra de la globalización. En consecuencia, es necesario que haya una mejor distribución y por eso vienen todas las políticas de la OCDE. Haya una mejor distribución del ingreso, una mejor distribución de la riqueza, nuevas regulaciones, etcétera, porque es la única forma de mantener la globalización funcionando. Estamos hablando de economía básica, si te das cuenta, pero esa fue, y acá en Chile todavía, todavía no se dan cuenta de eso, o no se quieren dar cuenta, en fin, no sé, pero ahí hay un vacío en términos de que nosotros deberíamos ir a un rol del Estado mucho más potente, manteniendo, digo yo, un foco en un mercado eficiente, en un mercado innovador, en un mercado que haga muchas cosas, ¿ya? Pero un Estado también muy robusto. Nos quedamos en el librito del Free to Choose, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, Guillermo, ¿cierto? Guillermo Holzman, muchas gracias, ¿no? Sabemos que eres un hombre, ¿cierto? Un personaje muy ocupado, ¿cierto? En la academia, en la televisión, en los organismos internacionales. Por lo tanto, te agradecemos, ¿cierto?, la valiosa entrega de tus conocimientos y de tu tiempo en esta jornada. Agradecemos, por supuesto, la presencia de todos los colegas de la escuela, de los colegas de la universidad y, ¿cierto?, hago la inflexión esencialmente en nuestros alumnos. Son ellos, ¿no es cierto?, los que reciben el conocimiento esencialmente y son los que tienen la palabra el día de mañana, ¿no es cierto?, cuando salgan con su cartón a cambiar el mundo que tan necesario se hace hoy día en visión, ¿no es cierto?, de esta pandemia, de la crisis, del cambio global, de los cambios políticos, en fin. Todos tenemos la esperanza, ¿no es cierto?, de que la humanidad cambie y cambie para mejor. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Gracias a ti, Lizardo, a cada uno de ustedes que han tenido la paciencia de escuchar y espero haberles cooperado realmente para que su reflexión y opinión, digamos, podamos seguir conversando y conversen, por favor, dialoguen. Perfecto. Sí, esa es la idea. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes.